Bueno, vamos a empezar a hablar de la materia y a resumir un poco el trabajo de las diapositivas y vamos a hablar en el tema de la rendición de cuentas y gobernabilidad. Eh, la rendición de cuentas debe hacerse de manera permanente por todos los nominadores, llámese alcaldes, gobernadores, presidente, ya que deben de responder a los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Pues el pueblo, para las obligaciones orientadas a la garantía del derecho y en cumplimiento de los fines del gobierno. ¿Cuáles son los fines del gobierno? Están consagrados en la Constitución Política, más o menos fines del gobierno y trazados también en derechos humanos. Está, por ejemplo, la vivienda, la educación, la salud, la cultura, el deporte, más o menos unos 5 o 6 ítems que el gobierno debe velar por esta garantía hacia el estado de la gobernanza. ¿Sí? Esos serían los fines del gobierno. Y a que se concreten con misión de cada institución. Es decir, cada institución debe ir concatenada y trabajando con el ente central. Hay una serie de subinstituciones allí, dentro de la alcaldía, dentro de la gobernación, dentro de la presidencia, que deben de ir haciendo su trabajo. En este documento presentamos lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva para y hacia los ciudadanos, ¿sí? Y traemos a colación una de las cosas que busca el COMPES, ¿sí? Como una política en especial, ¿sí? Entonces, digamos que el uno es fomentar el acceso a las regiones y allí hablamos de un tema de la intergubernamentalidad, que es la facilidad del mandatario, del nominador, de ir a interactuar, por ejemplo, alcaldía con gobernación, con nación y entidades mixtas. Financiamiento de proyectos de inversión, que es fundamental en base a las necesidades, según la contratación estatal. Se pretende dar solución a la baja gestión de recursos de crédito por parte de las entidades territoriales, como alcaldías, gobernación, nación, también a entidades mixtas, entre otras. Busca generar también una política de Estado o de gobierno. Aquí hay una variación, y es que el Estado, política de Estado, política pública de Estado, es una situación a largo plazo. ¿Sí? Es un diseño que se hace a largo plazo, 30, 40 años. Y de gobierno, pues una política pública pasajera, que debe ser sostenible en tiempo y espacio, lógicamente para con el Estado colombiano. Llámese Estado-nación, Estado-región, Estado local. ¿Sí? En este tema también tenemos un tema que es desarrollo económico con equidad social. Es decir, los planes de desarrollo siempre tienen que tener esos 5 o 6 ítems que hablábamos antes, como es vivienda, educación, salud, como temas prioritarios, ¿sí? Entonces se llama desarrollo económico con equidad social. También la equidad de género en el territorio y con sustentabilidad ambiental. Ese ya es otro tema que es muy novedoso. Medio ambiente viene a jugar un papel fundamental. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un resumen de todas las diapositivas, ¿sí? En general. Viene otro tema que es demasiado importante, ¿sí? Y se habla aquí de la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana, adoptado por el gobierno colombiano en el 2009. Y este recomienda a los estados partes, aclaramos allí qué son los estados partes, son todos los que firmaron pactos y convenios con la ONU, ¿sí? Para impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la ciudadanía,
reconociendo su importancia para la transparencia y legitimidad en el ejercicio del poder público. En otro tema está, y en segundo lugar, están también la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Establecen obligaciones en cuanto a transparencia y acceso a la información pública y señala que los estados parte deben adoptar las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración. Esto lo fija allí la ONU en el 2004. Entonces, digamos que todo este COMPES habla de todas esas finalidades que tiene el Estado como gobernabilidad para que sea sujeto y desarrollado hacia la gobernanza, que es fundamental. Entonces allí hay una interacción entre gobernabilidad, gobernanza, gobernabilidad Estado, gobernanza pueblo. Y es fundamental que esta rendición de cuentas, ya lo narrábamos al principio, que se haga de manera permanente. Es decir, si yo hago un polideportivo, ¿sí? Entonces yo tengo que estar informando a mi comunidad de qué es lo que se está haciendo, cómo se invirtió el dinero en este polideportivo, por ejemplo, quiénes los van a ejecutar, cómo se hizo el proceso, una serie de cosas que tiene allí la administración pública y es fundamental que el pueblo lo sepa. Porque, digamos que si el pueblo no se da cuenta, entonces estaría haciendo caso omiso, digamos, a una serie de situaciones que la gobernanza debe darse cuenta. Entonces es muy interesante todo este tema del COMPES. Entonces con esto doy final a esta intervención y quiero recordar que las diapositivas que hay aquí están todas resumidas más o menos en este audio. Mil gracias a todos. Decreto 230 del 2021, por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. La participación ciudadana en el ámbito administrativo del Estado se manifiesta en la incidencia ciudadana en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. En tal sentido, el artículo 32 de la Ley 489/1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, orienta a la democratización de la administración pública e indica, entre otros aspectos, que las instituciones públicas deben promover ejercicios de participación ciudadana, incluyendo acciones de rendición de cuentas de su gestión. En la Ley 1757 del 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, la ciudadanía evalúa la gestión de las instituciones públicas en lo referente a sus resultados, el avance en la garantía de derechos ciudadanos y el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición con el fin de coordinar las actividades estatales y de los particulares relacionadas con la rendición de cuentas, con el fin de facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. Una de estas actividades son el conjunto de principios, normas estratégicas, políticas, programas, metodologías y mecanismos en materia de participación y rendición de cuentas, que implica la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de las entidades de la administración pública en coordinación con otros actores. Las instancias de coordinación nacional y territorial del sistema, así como las que coordinan el sistema de gestión y desempeño, el Sistema Nacional de Participación y el Sistema Nacional de Integridad. Los nodos del sistema, así como los demás mecanismos para la alineación, gestión y promoción de los instrumentos de política de participación y rendición de cuentas. Los agentes entendidos como las entidades y organismos del Estado de todas las ramas del poder público de nivel nacional y territorial que lideran o promueven la rendición de cuentas, el seguimiento y la evaluación a la ciudadanía, a los compromisos de planeación y gestión de las entidades públicas, así como organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, academias, ciudadanos que apoyen la rendición de cuentas. Principios rectores del sistema: fortalecer la rendición de cuentas de planeación y gestión y de las entidades del Estado para su seguimiento y evaluación ciudadana a través de la articulación y coordinación oportuna de lineamientos, actores, mecanismos, procesos y herramientas. Varias de estas son:
articulación, enfoque territorial, enfoque diferencial, representatividad, innovación, trabajo en red, continuidad y permanencia, difusión y visibilidad, lenguaje claro e incluyente, empoderamiento y progresividad. Algunos órganos que hacen parte del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas son Comité Nacional, Comités Territoriales, Comité Técnico de la Relación Estado-Ciudadano, Comisión Nacional para la Moralización, Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Comités Departamentales de Gestión y Desempeño, Consejos Departamentales de Participación Ciudadana, Comisiones Regionales de Moralización. La Secretaría Técnica de los Comités Territoriales tendrá las siguientes funciones: convocar a los comités territoriales de forma ordinaria y extraordinaria, apoyar la implementación de los nodos de rendición de cuentas desarrollados en el territorio bajo la orientación de comités territoriales, reportar a la Secretaría Técnica del Comité Nacional, vinculación de entidades al sistema y desarrollo de nodos en territorio, articular la operación del sistema con la Secretaría Técnica del Comité Nacional y las demás secretarías técnicas de los comités territoriales a partir de encuentros virtuales y mecanismos de comunicación constante. En el artículo 13 dice: todas las entidades de la administración pública en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, obligados a rendir cuentas en forma permanente de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 del 2015, así como las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional, o en mercados regulados, se vincularán al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas a sus actividades económicas y comerciales. Basados en el trabajo, las conclusiones son: se resalta que la participación ciudadana es un principio, es un derecho fundamental y un fin esencial de Estado social de derecho, razón por la cual la ciudadanía tiene un rol determinante de los asuntos públicos que implica la obligación del Estado de facilitar su participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que les afecten los ámbitos políticos, económicos, administrativos, culturales y asimismo mantener a la ciudad en constante conocimiento por medio de mecanismos virtuales en donde estén al tanto de cada uno de los procesos cuyo fin sea por el bienestar social.